Isabel, ¿se has cruzado con artistas así internacionales, así? ¿Has tenido la oportunidad de cruzar en escenario con un artista? Sí, he tenido la oportunidad de subirme con buenos artistas como Luciano Quispe, que es un gran maestro, Sí. reconocido a nivel Huancavelica o Ayacucho. Yo creo que la mayoría, toda la gente lo conoce a Luciano Quispe. ¿Cómo te has cruzado? Me crucé con él en el escenario y hemos sido así, nos hemos comunicado y nos hemos hecho buenos amigos. Veo que te presentaste en Mixquitaqui. Sí, me presenté, fue mi primera vez que me presento en un canal y he estado en Mixquitaqui dedicándole a todo mi público mis canciones. ¿Qué tal la experiencia presentarte en Mixquitaqui? Fue bonita experiencia y he aprendido mucho, ¿no? Porque ha sido mi primera vez y he estado más nerviosa, pero yo creo que poco a poco yo me voy a estar soltando mediante cámaras, ¿no? Claro, claro. En esta ocasión voy a tocar unos carnavalcitos de mi grabación, Piedrecita del Río, que es bien querido en el pueblo de Angarais. Isabel, qué lindo tema que has interpretado. Ese guainito, ese carnaval. Isabel, ¿cómo es ese corazoncito? Uy, por ahora estoy bien tranquila, sí. ¿Sí? Sola. Aún no, No tengo crea. nadie, pero creo que aún todavía me dedico a lo que es mi estudio y dedicarme y triunfar con la música. A eso me estoy dedicando. Tal vez más adelante sí, ¿no? Pero por ahora me falta mucho por levantar a la música y surgir, ¿no? Yo también y representar a nivel todo Huancavelica de que puedo dar mi... ¿A qué artista admiras? ¿O como quién quieres ser? Mira, yo admiro bastante a Luciano Quispe, como ayacuchano, sabe dominar muy perfectamente el arpa. Me encanta cómo toca él, su estilo. Sí. Y aparte, Chiquitaqui o miraba también por Canal 9, ¿no? Canto Andino. ¿Ya? Miraba bastante a Laurita Pacheco. A ver. Era bien, soy admiradora de ella, aunque ella creo que no me conoce. Y
espero que algún día conocerme con ella y cruzar palabras contra ella, ¿no? Yo creo que si habrá esa oportunidad que se crucen Sí. escenarios con ella. Así es, y siempre ella lo he mirado porque es la única primera mujer que tuvo el valor de salir ante cámaras y hacerse conocida, ¿no? Porque en aquellos tiempos todo eran hombres artistas, no había ni una mujer que tocara. Pero veo que Laurita Pacheco hizo eso, no sabes cómo me entró las ganas de que yo también sí puedo luchar con el arpa. Claro, ¿no? Y creo que ella pasó el récord de Guinness, creo, ¿no? Así es. Tocando salvo como, ¿cuántas horas? Esa Una parte. noche. Una noche, ¿no? Fíjate. Ahí está, pues. Ya mires ella, en especial ella. Sí, admiro bastante a ella. Qué bueno, Isabel. Una vez más, número para contratos. Número para contratos. Para celular claro, 997955995. Solo para contratos, no Nada para más. maltratos. Isabel, ¿cómo así nace esto de la música en ti? Gracias a mi tío Silvio Guayanay, que es un maestro para mí, para mí es como si fuera mi papá, un hermano de mi papá, ¿no? Y gracias a él estoy donde estoy, por sus enseñanzas, por ser mi gran maestro. Conozcan quién es Silvio Guayanay y Ela Rosales, Tu profesor. mi profesor. Así Qué es. bueno, Isabel. Quiero presentar a mi tío y a su señora, que también son artistas. Y quisiera que mi tío se dé un par de temas para que así... Con mucho cariño esta canción para mi departamento de Huánuco, en mi provincia de Lauricocha y mi distrito de Rondos. Te canta Ela Rosales, la princesita rondocina. Vamos con los súper encantadores del amor. Unita más, unita más. Vamos, Silvio Guayanay, toca, toca, esa arpita viajera, nos vamos por Huancavelica, así, así. Hemos tenido un gusto, pues, de llegar a tu casa y entrevistarte, ¿no? Esperemos una segunda oportunidad y una nueva producción. El gusto es mío de que hayan venido a visitarme a mi casa y que hayan conocido un poco de mí, sobre mí, cómo empezó el arte sobre mí. Yo agradezco mucho a Producciones Creagen. Gracias, de corazón le digo, yo sé que Huancavelica tiene para rato para escucharme a mí. Qué bueno, Isabel. Un gusto, pues, Isabel.